Muy buenos días, colegas. Mi nombre es Adriana Soto, soy profesora en lengua y literatura de la localidad de General San Martín. Aquí vivo y fue aquí donde me formé en el Instituto Eduardo Fraquia. Es un placer compartir con ustedes y más aún el día aprendiendo sobre las herramientas que nos ofrece la tecnología, que siempre la tuvimos al alcance y no sabíamos cómo emplearla, así que a mí me agrada mucho y deseo que el recorrido para todos sea tan agradable. Muy buenas tardes, alumnos. En el día de la fecha vamos a continuar desarrollando la línea temporal e histórica que veníamos haciendo en el área de literatura con los movimientos literarios. Hoy trabajaremos la literatura romántica, como bien su nombre indica, hace referencia al romance, pero veremos más adelante que eso va a ir cambiando. Bueno, este movimiento nace en Europa, precisamente en Alemania, en el siglo XVIII. Y si bien tuvo una evolución un poco tardía y tuvo un auge para el 1853 más o menos, tuvo un periodo breve, pero que fue bastante intenso y ha marcado lo que es la literatura universal de todas nuestras épocas, ¿sí? Desde Alemania comenzó a expandirse por Francia, España, hasta llegar a los lugares más recónditos del continente. Desde sus inicios se opuso al frío racionalismo, ¿sí? Recordemos que el neoclasicismo y el barroco hacían referencia a la razón, por sobre todo a la razón humana como arma fundamental para cambiar el futuro del hombre y enfrentarse a este mundo que lo rodea, dejando de lado todo tipo de subjetividad, lo que incluye claramente a los sentimientos y las ideas. Una de las características fundamentales de esta literatura es su escritor, su creador. El escritor romántico era visto como un ser iluminado, atormentado por sus emociones, muchas veces fue burlado justamente por ello, ¿sí? Recuerden también que era una época diferente, así que lo veían como un poco, básicamente como un poco afeminado en el sentido de que era muy expresivo. Digo afeminado en el sentido de que ellos veían que dejaba ver mucho sus sentimientos, cosa que no era el típico de esa época, ¿sí? Entonces, este escritor se encargó de dejar aflorar todos sus sentimientos y plasmarlos en un papel. Bueno, en su lugar de origen, es decir, Europa, el romanticismo trataba temas como el nacionalismo, la mujer, la naturaleza y por sobre todo cómo esto se desenvolvía dentro del amor, ¿sí? Estamos hablando de un amor ideal, idílico, ¿sí? Por eso se utilizaba la naturaleza, porque el escritor se apropiaba de paisajes que evocaban a sentimientos, ¿sí? Como por ejemplo el amanecer, el atardecer, es decir, la puesta al sol, la caída del sol, ¿sí? El mar, los campos verdes, las flores, el arco iris, son imágenes que el escritor se apoderaba para poder reflejar sentimientos, es decir, estos que le he mencionado anteriormente exponen amor, sueños, esperanza. La primavera evoca justamente eso, ¿sí? El florecer del amor, los jóvenes, los primeros noviazgos. Esto era todo lo que el escritor quería expresar. Ahora bien, también existían paisajes o momentos de la naturaleza que se podían manifestar de otra forma, como por ejemplo la noche, la oscuridad, la lluvia, los días grises. ¿Qué hacían? Como hasta ahora inclusive, porque cuando nosotros llueve, llega la noche, nos encontramos en un momento que estamos solos, en soledad. Pues bien, eso expresa la soledad, la penumbra, evoca muerte, melancolía, tristeza e inclusive el desamor. Ahora, cuando hablamos de la mujer, estamos hablando de una mujer de una época 1800, estamos hablando de una mujer sumisa, delicada, completamente enamorada, que siempre estaba en búsqueda de ese hombre ideal para poder concretar lo que tanto deseaba, que era casarse, porque era justamente el fin de la mujer en ese momento, ¿sí? El nacionalismo también
porque el escritor romántico enalteció o adiosó serían los héroes patrios que habían logrado tanto por esa Europa. En este momento yo les puse un fragmento de una de las poesías más importantes de uno de los escritores más renombrados de Europa, el español Adolfo Bécquer, que dice: ¿qué es poesía? Y tú me preguntas, poesía eres tú. Pueden buscarlo y van a encontrar muchísimos de sus escritos porque es universalmente reconocido. Bueno, por otro lado, tenemos también los recursos, ¿sí? Que dice: utiliza recursos estilísticos para dar belleza con sus palabras y escritos. Esto también es muy característico y es muy similar a lo que hacen los escritores de poesías, ¿sí? Los poetas, digamos, que utilizan recursos para embellecer con sus palabras lo que van a escribir. A diferencia del barroco, el movimiento anterior, que utilizaba palabras rebuscadas, palabras complicadas, que lo único que hacía era hacer una lectura tediosa, casi incomprensible. La diferencia justamente la marcan los románticos, que vienen a utilizar palabras más bellas, sutiles, ¿sí? E inclusive se trabaja mucho con las metáforas, ¿sí? Y volvemos a repetir, enaltecer constantemente la figura de la mujer por sobre todo. Y esa figura frágil, cálida. El romanticismo europeo fue expandiéndose paulatinamente por todo el mundo. Sin embargo, se dice que ha llegado a América con gran fuerza y aún más en lo que es América Latina. Cuando llega a América Latina, nosotros somos oriundos, ¿sí? Va a conservar sus características propias, ¿sí? Pero se lo va a conocer de otra manera. ¿Por qué? Porque, como bien dice ahí, era un recurso más bien que los escritores utilizaban como una herramienta para poder expresar lo que estaba sucediendo en su país. Escritores de gran renombre como Esteban Echeverría, que estuvo en Europa, absorbió las raíces del romanticismo y vino hacia su país natal, que es Argentina, y aquí escribió. Utilizó todos los mismos recursos, pero para poder expresar y denunciar lo que estaba sucediendo en su momento en el país, ¿sí? Por eso es conocido como un romanticismo social. En ese momento, Echeverría escribe obras de gran renombre como fueron La cautiva y El matadero, para expresar lo que estaba sucediendo en un momento muy, muy importante de la historia de nuestro país, que es la lucha entre federales y unitarios. Bueno, los grandes exponentes de la literatura romántica europea fueron Adolfo Bécquer, Lord Byron, las hermanas Emily y Charlotte Bronte, Alexander Dumas, Oscar Wilde, Jane Austen y Emily Dickinson. Y aquí tenemos autores que son muy, muy conocidos, algunos no tanto, pero Bécquer con sus poesías, Oscar Wilde con muchos de sus escritos, y Jane Austen, que es una gran promotora de este movimiento literario, con uno de sus libros más clásicos que se llama Orgullo y Prejuicio. Se los recomiendo leer, por supuesto, cuando tengan un tiempito. Ahora tenemos los exponentes americanos de este movimiento, como por ejemplo Esteban Echeverría, que se nombraba hoy, con La cautiva del matadero, José Mármol con Amalia, Jorge Isaac con María, Bartolomé Mitre y Domingo Sarmiento. Algunos de ellos han escrito sobre amor verdadero, y otros han utilizado, vuelvo a decirlo, para una lucha social, una demanda sobre lo que estaba ocurriendo. Isaac y Mármol justamente son dos de los que escriben obras de romanticismo puro, neto, pero con un trasfondo siempre social, siempre utilizando esa herramienta que se les posibilitó. Para finalizar, les dejo una frase de Jane Austen que dice: si te amara menos, podría ser capaz de hablar más de él. Bueno, nos estamos viendo, chicos, la clase que viene. Hasta luego.
Esta.